Muy buenas noches, qué alegría estar acá presentando otra vez un nuevo curso, un curso que resulta de la inquietud que surgió en mí cuando quise saber qué significaba la conjunción de Saturno y Neptuno. Primero empecé a ver las conjunciones más cercanas y poco a poco fui tirando del hilo hasta que encontré una cantidad de cosas hace, no, desde el año 1000 antes de Cristo. Entonces, la idea de hacer un curso con toda esta información es poder captar, sentir la energía de estos planetas y poderla traer hasta hoy, porque hasta estos momentos en los que esa conjunción se está efectuando, ¿no? Se está materializando. Estos procesos de planetas de los planetas transpersonales toma tiempo. No es una conjunción de un día en la que un día pasa algo y si no pasó ese día, ya no pasó. El efecto inclusive de la conjunción de Saturno y de Neptuno puede verse muchísimos años después, inclusive 100 años después. Vamos a ver que cuando uno mira desde lejos todo el panorama, ese margen de error, esa tolerancia que hay se ve pues con otra perspectiva. Entonces hice una presentación para mostrar básicamente cómo ha evolucionado esa, esa visión que ha tenido el ser humano de lo que es el universo y hacia dónde nos está llevando toda la evolución. Entonces les comparto pantalla. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es la conjunción de Neptuno y Saturno en el signo de Aries y toda la investigación está centrada en estas dos fechas que son muy importantes y que vienen dentro de muy poco. La primera es el 12 de julio de este año, donde Saturno y Neptuno se van casi a tocar, pero no se van a tocar, van a quedar a minutos de distancia. Después Saturno va a empezar a retrogradar y luego ya el 20 de febrero del 2026 hace la verdadera conjunción. Entonces vamos a ver qué significa la conjunción de estos dos gigantes, estos dos planetas que ambos son gaseosos. Quiere decir que si no fuera por la gravedad, uno podría atravesarlos si dejara en un cohete, ¿no? Porque no están hechos de materia sólida o rocosa como los planetas interiores. Por eso su significado, vamos a ver que es muy particular. Vamos a mirar en el círculo zodiacal dónde se ubican estos planetas, dónde actúan Saturno y Neptuno. La rueda zodiacal la podemos dividir en cuatro grandes sectores. Por un lado está el sector del Sol y la Luna. Ese sector es el sector de la personalidad, ¿no? Es donde vemos luces y sombras, donde vemos la conciencia y el inconsciente. Ese punto de vista inicial tiene dos alas. Cada una de estas alas está representada por tres signos zodiacales, los signos zodiacales de formación y los signos zodiacales de entrega, de dar, ¿no? Y esos dos grupos de signos zodiacales están representados por los tres planetas rocosos personales, que son Marte, Venus y Mercurio, en dos versiones, ¿no? Rige por un lado a los signos zodiacales cálidos y luego va a regir a los signos zodiacales fríos. Y entre estos signos zodiacales o estos planetas personales, al final van a estar los planetas transpersonales. Los planetas transpersonales son los que son gaseosos. Los gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ya Plutón no es gaseoso y es un planeta que tiene otra dinámica. Bueno, Saturno como planeta es el representante de Capricornio.
y por eso representa un signo de tierra, mientras que Neptuno representa el signo de Piscis y por eso representa el elemento agua. Si asociamos cada uno de estos sectores con los cuatro elementos, podríamos decir que el Sol y la Luna son la Tierra, son el cuerpo de una persona. El color amarillo, los signos zodiacales cálidos y fríos serían lo que nos da esa personalidad, esa forma de ver el mundo. El rojo sería el centro, el propósito vital, y el azul sería toda esta parte mística, esta parte de agua que nos conecta con el inconsciente. De todos los planetas, Saturno es uno de los planetas que mejor representa el elemento tierra, es como la tierra absoluta, comparada con Neptuno, que podríamos decir que es el agua absoluta, ¿no? El agua no vista como un elemento material, sino el agua vista como el espíritu, como las emociones, como lo que no se puede describir con palabras. Estas dos energías, de cuando en cuando, se van encontrando en el signo de Aries. Y en el signo de Aries agarran toda su potencia. ¿Cómo los vamos a entender? Hice una ilustración de los cuatro elementos para que se sintiera mejor la relación de estos planetas transpersonales y su significado. Veamos, por ejemplo, qué significa Saturno. Saturno es el planeta de las normas, es el planeta que habla de todo lo que son las leyes de la naturaleza, ¿no? Gravedad, la física, la química, todo lo que hace que el universo tenga una regularidad. Por eso, cuando yo lo fui a representar, dije, pues lo voy a representar como una torre de piedra, porque no cambia, es Capricornio y Saturno nos van a hablar de la duración, nos van a hablar de lo que es permanente y de lo que tiene esa capacidad de juicio y por eso le pinté una vara de retén, como para que suba y baje, para que diga pasa o no pasa. Saturno todo el tiempo está evaluando si cumple con unas expectativas o no, ¿no? Y es ese elemento el que se va a combinar con Neptuno que yo lo represento como una alfombra mágica. La alfombra mágica tiene una simbología muy bonita porque una alfombra en principio está hecha para estar en el piso, pero estas que son voladoras se elevan, ¿no? Y esa capacidad de que algo empiece a funcionar de una manera imprevista irracional muchas veces, eso es Neptuno. Entonces se están uniendo acá dos principios completamente contrapuestos. Uno, el de poder definir cuál es la realidad y otro, el de la apertura a que todas las realidades son posibles al mismo tiempo. Esa es la diferencia que hay entre el agua y la tierra. Estos dos planetas se van a juntar en el signo de Aries. Y ahí es como si comenzaran, ¿no? Un nuevo recorrido. Vamos a ver cómo en la historia, cada vez que comienza uno de estos recorridos, suceden cosas importantísimas para lo que es la humanidad y su forma de comprender el universo. Estos elementos se pueden combinar. Cuando yo tengo un elemento como Saturno de tierra y otro elemento como Neptuno de agua, la combinación de los dos da este espacio que nosotros llamamos el espacio raíz, el espacio de la fertilidad, es el espacio del nodo sur, es el espacio donde uno siente seguridad y donde uno es leal a sus antepasados y es consecuente con todas esas conexiones que lo van ligando a uno a esos
esas diferentes etapas temporales. Vamos a hacer un gráfico en el que vamos a entender, vamos a mirar cómo son todas las relaciones. Entonces, lo primero que hice es, bueno, cada vez fui yendo más atrás hasta que decidí parar en el siglo, en el 1000 antes de Cristo. Y pues la idea es analizar cuántas veces Saturno y Neptuno se unieron hasta llegar al 2026, que es la que nos interesa en este momento. Y encontré que solo fueron en seis oportunidades, ¿no? En estos 2500 años, Saturno y Neptuno se unieron. Este gráfico tiene una marca cada 100 años, ¿no? Ustedes ven acá que cada 500 años hay una línea un poco más grande, ¿sí? Para ubicarnos en el tiempo. Apenas empecé a hacer el análisis en el programa SolarFire, encontré que curiosamente cada una de las conjunciones, incluso estando tan separadas en el tiempo, todas tienen unas fechas muy parecidas. Vean que la del año 1000 o la del 917 es del 12 de abril. Esta otra es 11 de marzo, 22 de abril, 23 de marzo, 16 de marzo, 20 de marzo, 27 de marzo y la que vamos a tener en el otro año es el 20 de febrero. Muy curioso, ¿no? Una época que es la época pisciana, es la época en la que Piscis se transforma en Aries, ¿no? Y que va a mostrar otra vez esa relación entre lo que es nuestra capacidad para definir estructuras y al mismo tiempo entender lo abstracto, lo infinito, ¿no? Entonces, la unión de Saturno y Neptuno es una unión que se puede llamar metafísica, ¿no? Es meta, la parte meta es la parte neptuniana y la física es la saturnina, ¿no? Entonces, ha habido toda una evolución de la metafísica a lo largo de la historia. Y vamos a ver cuáles son esos puntos importantes. La idea es que en el curso lo vamos a desarrollar con mucho detalle. Aquí vamos simplemente a mirar cuáles son esas líneas directrices. Vamos a irnos, para empezar, con dos universos bien separados. Por un lado está el Templo de Salomón, la construcción del Templo de Salomón, y se dice que ahí se comienza a escribir la Torá, todo el libro sagrado que después va a ser la Biblia y que va a tener su Nuevo Testamento, comienza con esta primera conjunción que vamos a llamar la número uno. Ese momento, cuando lo comparo con lo que estaba sucediendo en América, me di cuenta que en ese momento en Perú estaba la cultura chavín. Y dentro de las estelas que se estaban haciendo en ese momento, encontré esta que quiero analizar con bastante detalle en el curso, porque encierra todo el secreto, toda la dinámica que va a desplegarse en el resto de las conjunciones. Los olmecas también estaban en ese momento en pleno esplendor. No se sabe tanto de los olmecas, se perdió mucha información, se ha perdido mucha información del pasado, pero es una época que va a sentar también las bases de todo lo que va a ocurrir en América. Luego viene la segunda conjunción en Aries. Ese fue un momento de inicio espectacular en la historia porque ese momento y lo que vino después, que es todo el siglo sexto, se lo conoce como el siglo de los sabios. Ahí estuvo Pitágoras, Confucio, Buda, Zoroastro, el profeta Ezequiel, se escribieron los Upanishads.
Todo esto, pues, hizo que ya en el siguiente siglo aparecieran los griegos con todas sus obras y su filosofía y la misma historia, ¿no? Se considera que la historia de Heródoto aparece en el siglo quinto antes de Cristo, es decir, un siglo después de esta gran conjunción que vamos a ver ocurrió en el grado 2 de Aries, muy parecido al grado en el que va a ocurrir ahorita en julio, ¿no? Y lo que se va a repetir en febrero. La siguiente tiene que ver con el clima, por un lado, con el clima que dio origen a todo lo que sucedió con Jesús. Y cuando vamos a ver en América, los mayas estaban haciendo su escritura, estaban haciendo astronomía, estaban creando el calendario, estaban haciendo toda una comprensión del universo a una escala monumental. Ya para la cuarta conjunción de Neptuno y Saturno, aparece el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, en el que se basa después toda la cábala. Entonces, estos momentos se van intercalando con todo el detalle que vamos a ver después de cómo surge ese cristianismo y cómo, ¿no?, empieza a tomar un papel protagónico, pues, en la historia de lo que es Occidente. Sobre todo cuando llega a la quinta conjunción, que curiosamente al ponerle los números me fui dando cuenta que tienen el mismo orden astrológico. La primera conjunción es muy ariana, la segunda es taurina, es de conseguir recursos, la tercera tiene que ver con la palabra, la cuarta tendría que ver con lo oculto y la quinta tendría que ver con Leo, ¿no? Y cuando aparece esta quinta etapa, en el 555, por un lado aparece Mahoma, ¿no? Y por el otro lado están ya la época clásica de los mayas, ¿no?, donde tenían estas ciudades gigantes, Tikal y todas estas que pues fueron un hito también en la historia. A partir de ahí, en Occidente, el poder papal empieza a hacerse muy fuerte, ¿no? Después de que ya se ha consolidado como religión de Estado, empiezan a ese proceso de catequización, de conversión que termina evolucionando en las cruzadas y que mucho después de las cruzadas, ya para la sexta conjunción, va a iniciar en Occidente lo que se conoce como la pequeña edad de hielo, que también dio origen a la peste negra y que en esa época también viene todo lo que es la conquista de América. En esa sexta conjunción, por un lado está el surgimiento de la dinastía Ming, que se dice que fue una dinastía de una prosperidad increíble. Y al mismo tiempo se estaba fundando Tenochtitlán en 1325, ¿no? Esta conjunción fue en 1380. Y luego llega la séptima conjunción, que ya es en 1703. Esta es la época que se conoce como la Edad de la Razón, está en pleno barroco. Y ahí están estos personajes como Leibniz,
Newton, Spinoza, Descartes, el mismo Bach, todos van a orbitar alrededor de este momento. Y lo primero que me atrajo de todo este momento fue que vi que Leibniz, dentro de todas las propuestas que hizo una propuesta sobre el sistema binario y parece que conoció el I Ching y se inspiró muchísimo en el I Ching para hacer su teoría de lo que después vendría a generar lo que son los computadores, la era del Internet, ¿no? Y en lo que estamos en este momento, ¿no? Creando, apenas surgiendo esta inteligencia artificial que finalmente visto así, pues está conectada con el mismo I Ching y está conectada con todo lo que desarrollaron los chinos. Ahorita en este momento en el que esa lucha entre un occidente que es muy de la línea monoteísta, ¿no? Que está distinguiendo siempre entre el bien y el mal, a esta otra que es más confuciana, más del sentido de cómo se vive de una manera acorde al tiempo. Y las dos se están uniendo en este momento para esta misma conjunción, ¿no? La conjunción que vamos a tener se va a dar en el grado cero de Aries. Es decir, comienza un nuevo proceso que inició con el Templo de Salomón y termina ahorita con esta inteligencia artificial. Me parecía también interesante cuando veía la estela de la cultura chavín, que parece un cubo en 4 dimensiones, porque tiene la parte de abajo que es ese cuadrado inicial y después se van viendo las diferentes facetas y hay 4 facetas. Entonces, hay un estudio sobre lo que es el cubo, ¿no? Durante toda la historia, la misma Kaaba es un cubo y finalmente llegamos a la inteligencia artificial que está hecha de qubits, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, el cubo, el cuadrado, si ustedes se fijan, las construcciones mayas, Tenochtitlán, ¿no? La cultura chavín, el I Ching, todos, ¿no? La arquitectura china, son todas basadas en el cuadrado y en el cubo. ¿Sí? Algo tiene que ver con lo que vamos a empezar a vivir ahora de una manera ya virtual, ¿no? Porque está toda esta relación con Urano, ¿no? Plutón entrando en Acuario y Urano entrando en Géminis, pues hace que este potencial de entendimiento pues se magnifique de una manera impresionante. En en el curso la idea es ir mostrando diferentes cartas astrales, cómo se interpretan y ya viendo cómo el momento astrológico representa el momento histórico. ¿Mm? La idea es hacer el curso en 5 sesiones de 90 minutos, todos los jueves, primero, el 8, el 15, el 20 y el 29 de mayo, a las 7 de la noche, hora Colombia. Están cordialmente invitados a hacer este recorrido de preparación para entender qué hay detrás de cada uno de estos momentos y cómo lo podemos aplicar para nuestra vida y para lo que se viene. Vamos a divertir mucho y lo vamos a aprovechar para hablar de lo que es el significado de los 4 elementos, cómo los 4 elementos se han ido desarrollando y se le han ido encontrando propiedades a lo largo de la historia. Y después con el racionalismo como que se olvidó todo lo que había atrás. Y paradójicamente lo que se está haciendo ahorita vuelve y repite
lo que se había ya pensado hace mucho tiempo. Las mismas estructuras, se dice que toda la filosofía hindú es muy parecida a la física cuántica. El I Ching tiene muchos elementos que después va uno a ver en la física cuántica, las mismas numerologías están en los dos lados. Entonces, no es indispensable acceder a toda esta información solo por la razón, sino también había otra metodología, ¿no? Quizás hasta con viajes astrales o con, ¿no? Todo tipo de meditaciones que le permitían a las personas recibir la información, ver inclusive los planetas, aunque no los pudiera estar viendo con un telescopio. Hay muchas cosas que para nosotros son simplemente absurdas porque no vivimos en esa época, pero muchas cosas tendrían sentido en el momento en que en esa época hubiera una claridad en que las energías eran reales, porque ahorita tenemos tanta claridad de que todo eso es una metafísica de culturas ancestrales y de pronto, ¿no? Como un poco mitológicas o hay muchos, ¿no? La ciencia muchas veces mira al pasado como si se tratara de personas que pensaban de una manera todavía no adulta, ¿no? Como de una manera deficiente, cuando probablemente y sobre todo en estos campos espirituales nos darían miles de vueltas, que nosotros no conocemos lo que es esa vibración, ¿no? Unas personas que viven alrededor de una pirámide de piedra con esa masa y esa energía y todos convencidos de que esa es una central, ¿no? Como una planta nuclear, pues hace que la materia funcione de una manera que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Poder empezar a reflexionar en cada una de estos momentos y cómo nosotros también estamos tomando partido, ¿no? Cuando la iglesia de pronto dice hay un maniqueísmo donde el bien tiene que luchar contra el mal, ¿no? Y cuando hay otras visiones que dicen no, no existe el bien y el mal, sino es una sola cosa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se da ese baile, ¿no? Entre la dualidad y la unidad a lo largo de la historia y en qué punto estamos ahora. ¿No? ¿Uno cree en la unidad o cree en la dualidad? Y finalmente nos vamos a dar cuenta que sí, estamos repitiendo preguntas que se hicieron hace miles de años y que determinan cómo vamos a escoger el nuevo camino, porque uno es el camino cuando uno tiene una filosofía A y otro es el camino cuando uno tiene la filosofía B. Entonces, ¿qué apoya cada filosofía? ¿Qué apoya cada sentido de vida? ¿No? Para eso sirve. Sirve para uno saber que cuando vienen estos momentos tan piscianos que disuelven a Saturno, que disuelven la realidad, detrás hay un propósito que está tratando de decirle a uno algo, de conectarlo a uno con algo. Y si uno no sabe las claves, pues de pronto solo se queda con la percepción de caos, con la percepción de, ¿no? Neptuniana de intangibilidad, cuando detrás había una tonada que con estas herramientas se puede empezar a escuchar, ¿no? Entonces, para mí ese es el propósito de esto, estar en sintonía con el tiempo, haber meditado en la espiritualidad, haber recordado la Biblia, haber recordado Zaratustra, haber recordado eh, Confucio,
entender cómo Newton o un Bach tienen que ver con toda esta evolución de lo que es la espiritualidad. ¿No? Porque la espiritualidad no solamente son los religiosos, la espiritualidad es Bach, la espiritualidad también es Newton y se propuso en su momento como una comprensión de la realidad espiritual. Bueno, entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y quedan Muchísimo. cordialmente invitados a participar en esta aventura en la que nos vamos a embarcar.